están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivar. Recordemos que este programa Mesa UP es un programa para debatir temas coyunturales con expertos en el tema. Y obviamente el tema que tenemos muy presente estas últimas 2 semanas son estos audios polémicos difundidos por IDL Reporteros, donde aparecen personas ligadas al Poder Judicial, hay consejeros, hay entre otras autoridades. Hace 1 hora exactamente les contamos que el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, ha renunciado a su puesto. El presidente del Consejo de la Magistratura también lo ha hecho y vamos a conversar precisamente sobre ese tema con 3 expertos de la Universidad del Pacífico. Tenemos a Ana Neira, ella es profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico, constitucionalista, además de que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Ana. Ronnie Farfán, él es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Pacífico, y Roger Merino, docente de la Pacifico Business School y de la Escuela de Gestión Pública, enseña Derecho y también enseña Política. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros. Gracias. Ha renunciado el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, Roger? Bueno, yo creo que esta renuncia expresa que el problema aquí no es solamente un problema de ilegalidad, ¿no? Es sobre todo un problema de legitimidad. Y legitimidad no solamente de personas, sino de toda la institución del Poder Judicial. En el caso de Duberly, hay tantas sospechas fundadas acerca de lo mal que se ha gestionado la justicia que el presidente ha tenido que dar un paso al costado. Esto es algo muy fuerte en términos políticos. Da toda la ocasión para pensar en reformas, más que reformas, en cambios estructurales, ¿no? Ana, ¿crees tú que Duberly debió renunciar mucho tiempo atrás? Yo creo que el problema fue tal vez su primera reacción cuando salieron estos audios, ¿no? Yo creo que él trató de usar la salida legal, de decir que en realidad no era competencia del Poder Judicial ver el tema de la destitución, y tal vez eso es lo que la ciudadanía no llega a entender y por supuesto le cuestiona, ¿no? Tal vez esta invocación a renuncia al magistrado Inostroza pudo ser anterior. Entonces, creo que aquí hay 2 elementos. Por un lado, se le está cuestionando su falta de deber de cuidado, digamos, del Poder Judicial, que él además ha admitido, y por otro lado su falta de reacción frente a una cuestión que todos hemos visto y que evidentemente, como bien decía Roger, denota un tema más estructural, ¿no? Que no es solamente estos audios, sino un problema que está inserto en el Poder Judicial. Ronnie. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Roger y Ana. Creo que también hay un tema de reacción. La reacción no fue la mejor, la más rápida. Si bien él no está involucrado en el nivel como están involucrados los miembros del CNM, en este caso, sí debe tener una reacción mucho más rápida, y lamentablemente todavía ha quedado en el tintero el recuerdo de su primera declaración cuando llegó a ser presidente del Poder Judicial, que mencionó que consideraba que la corrupción no era necesariamente el principal problema del Poder Judicial, ¿no? Es una declaración poco cuestionable, ¿no? Que ahora se le ha recordado, por ejemplo, Eduardo Vega, miembro de la Comisión de Reforma, recientemente nombrada por el presidente Vizcarra, ¿no? ¿Y tú crees que ha sido un comentario por desconocimiento? Creo que es un comentario desafortunado, ¿no? Él viene del Poder Judicial, él conoce a fondo el Poder Judicial, pero creo que es un comentario desafortunado a la luz de los hechos que en realidad siempre estuvieron ahí y hoy día pues se han evidenciado, ¿no? Ha renunciado hace unos minutos también Iván Noguera. ¿Cómo podemos sentirnos la ciudadanía? No tenemos presidente del Poder Judicial, no tenemos presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, no tenemos quien lidere la justicia en nuestro país. ¿Cómo podemos sentirnos nosotros, los peruanos que estamos evidenciando estos actos, Roger? Yo creo que vale la pena discutir en términos, incluso, voy a quizás ser un poco polémico, en términos constituyentes, ¿no? En la teoría constitucional se habla de momentos constituyentes, ¿no? Momentos en los cuales hay crisis políticas de tal magnitud donde se abre la posibilidad de debatir cambios, por ejemplo, constitucionales, debatir cuestiones de fondo como, por ejemplo, quién elige a los miembros de la Corte Suprema. Parece ser una cuestión ya asumida de que por la llamada independencia la Corte Suprema debe ser elegida solamente por los jueces, entre ellos, básicamente, ¿no? Y también parece algo más o menos aceptado de que es correcto que la sociedad civil en abstracto sea la que elija al Consejo Nacional de la Magistratura. Esas cuestiones que están incluso constitucionalizadas tienen que discutirse justamente.
porque hablamos de cuestiones de fondo y estructurales. Son pequeños momentos constituyentes donde la sociedad civil se indigna y dice, ya no toleramos esta situación, tenemos que ir hacia cambios de fondo. Yo creo que un error sería decir que, oye, ese es un problema, hay que hacer reformas, hay que hacer ajustes, cambiar personas, y con la misma regla de juego vamos a seguir adelante. Eso sería un grave error, me parece. Yo pensaría que tenemos que identificar dos escenarios, ¿no? Primero, dar una solución en lo inmediato, digamos. Tiene que haber un presidente del Poder Judicial. De plano ya hay aparentemente una solución que se ha tomado, que es que el juez, digamos, de mayor antigüedad en el Poder Judicial va a asumir, que es el doctor Francisco Tábara. Y en el caso del CNM habrá que pensar cuál va a ser la solución, porque si nos damos cuenta, en realidad lo que correspondería, si seguimos el marco constitucional vigente, es que se volviera a nombrar a los miembros según uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, y así en cada caso, ¿no? Pero yo coincido con lo que decía Roger, que tenemos que pensar luego en una solución que probablemente sea tal vez más a mediano o largo plazo, que es repensar las reglas, ¿no? Y es darnos cuenta si realmente el modelo que tenemos de elección de jueces y fiscales, de destitución de jueces y fiscales es el idóneo. En su momento el Consejo Nacional de Magistratura fue el modelo perfecto, en teoría, porque salíamos de la elección política, de la elección por el presidente, de la elección por el Congreso. Entonces ahora hay que pensar qué es lo que finalmente queremos, si esta composición además es la mejor, si nos conviene que colegios profesionales ajenos a lo jurídico, por ejemplo, nombren miembros que de repente no saben cómo seleccionar jueces y fiscales, o si queremos que universidades que se acaban de crear el año pasado puedan participar en la elección de consejeros, ¿no? O si queremos incorporar otras instituciones que elijan a los miembros del CNM, porque tenemos que darnos cuenta que esa institución que, como decíamos hace algunos momentos o hace tiempo, ha sido medio dejada de lado en la opinión pública, tiene un impacto muy importante, y no solo en jueces y fiscales, también lo decíamos, el jefe de la OMP, el jefe de RENIEC, son elegidos por el CNM. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta si estas reglas que en su momento hemos planteado en la Constitución son las mejores reglas, si han funcionado, y eventualmente pensar en modificarlas, tal vez incluso previamente a tener nuevas autoridades de manera ya permanente para que cumplan los periodos que están establecidos en la Constitución, ¿no? Roger, ¿tú opinas igual que Ana? No, yo estoy en la misma línea, creo que se requiere una reforma estructural importante, pero añadiría a lo que dicen Roger y Ana, que habría que pensar también en una reforma integral, ¿no? Es decir, mientras se cambien las reglas del Poder Judicial, incluso a nivel constitucional, el sistema de justicia, no va a marchar la cosa distinto si es que todavía no existe una reforma política, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo cómo existe claros nexos de intervención política en el sistema de justicia y más allá todavía del crimen organizado y el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, mientras eso no cambie, dudo mucho que un cambio de reglas formales pueda generar un cambio verdadero en la ciudadanía, en el sistema de justicia, ¿verdad? Por mejores personas que se puedan poner, por mejores reglas que se puedan poner, como bien dice Ana, la conformación, la idea, el modelo del CNM, el Consejo Nacional de Magistratura, en el papel, en la teoría, era un modelo valioso, ¿verdad? Sin embargo, las taras que se producen en las instituciones y en la sociedad civil, como hace un momento mencionaba Roger, evidentemente terminan invalidando cualquier tipo de fórmula legal o cualquier tipo de modelo, ¿no? Roger, ¿tú crees que realmente tenemos un sistema de justicia? Claro, eso, desde el punto de vista legal y constitucional, no existe un sistema de justicia, no está formalizado, digamos. Informalmente todos hablamos del sistema de justicia y nos imaginamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, por ahí al Ministerio de Justicia, pero ese es un imaginario del sistema de justicia. No hay una norma que nos diga cómo funciona el sistema de justicia, cómo interactúan estas entidades autónomas, cómo se articulan y cómo esta articulación va hacia una política de Estado. Eso no existe. Entonces yo creo que también vale la pena preguntarnos si queremos construir un sistema de justicia. Hay un sistema judicial, el Poder Judicial, pero el sistema de justicia, eso es lo que tenemos que discutir, sobre todo cuando muchas veces cada una de estas entidades hace reformas y contrarreformas. Desde el Poder Ejecutivo vamos a impulsar la reforma del sistema de justicia y el Poder Judicial, yo voy a hacer mi propia reforma, esta es mi propuesta. Entonces, sobre la base de la autonomía e independencia, nunca hay una articulación. Entonces, creo que también esta crisis es una ocasión para pensar seriamente en crear un verdadero sistema de justicia, ¿no?
Ana, ¿cómo podríamos crear entonces este sistema de justicia? Además que tengan instancias coordinadas, porque creo que en ese momento no las hay. Sí, hay que pensar, desde el año 2003, 2004, que se discutió todo esto en el marco de lo que fue la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, el Seriajus, que estos días se está volviendo a mencionar. Han pasado 15 años y en esa instancia una de las recomendaciones básicas fue formalicemos un espacio de coordinación interinstitucional entre quienes consideramos que están involucrados, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura, por ahí alguno dice que también el Tribunal Constitucional, incluso de algún modo la policía, porque también es la que da el insumo luego para los temas penales. Entonces, este espacio no existe hoy. En algún momento, ahí de hecho presentado en el Congreso un proyecto de ley que justamente buscaba crear algo parecido a esto, ¿no? Porque recordemos que en el año 2016, casi cuando al inicio del gobierno más o menos, se creó un espacio que se llamaba el Acuerdo Nacional por la Justicia, que formaban esas instituciones. Pero claro, ¿a qué respondía esto? A voluntades. Entonces, la cuestión que debería quedar, creo, es que esa instancia no debe responder a la voluntad de quien sea ministro de Justicia o a la voluntad de quien sea presidente del Poder Judicial, sino debería responder a un marco institucional que formalice ese espacio de coordinación. Y no estamos hablando, ojo, y esto deberían entenderlo las instituciones, de un espacio en el que yo voy a decidir a quién voy a sentenciar o cuántos años. Evidentemente ese no sería el caso, ¿no? Sería un espacio de definición de políticas, desde establecer, por ejemplo, de que mi reforma va coordinada con la tuya, de que todos pensemos cómo reformar el CNM o de cómo se debe modificar una norma, hasta cuestiones muy simples de que si voy a crear un juzgado, coordine con el Ministerio Público para que también se cree una fiscalía y luego no hayan estas disparidades de órganos que no generan coordinación. O sea, estos temas de políticas judiciales deberían definirse en espacios como este. Y la verdad es una cuestión, bueno, este proyecto está de hecho en el Congreso, tiene dictamen favorable de 2 comisiones y es tanto como que el Pleno del Congreso lo tome, lo vote, le haga las modificaciones que considere, por supuesto, y se apruebe, ¿no? Digamos, creando este espacio, evidentemente, espacio que tiene que, digamos, formar parte de una serie de reformas mucho más grandes, ¿no? Porque no solo crear el espacio para resolver los problemas, por supuesto, ¿no? Está en el Congreso hace 2 años. Está en el Congreso, en realidad, el proyecto me parece desde el año pasado. Llegan dictámenes favorables incluso, de justicia y de una comisión más, ¿sí? Igual creo que hace falta, para añadir algo, involucrar también a los agentes de la sociedad civil, ¿no? Porque en este caso, a diferencia de otros sistemas, digamos, el involucramiento de los agentes de la sociedad civil es fundamental, ¿no? Quiero decir, me refiero a los colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio de Abogados cumple un rol fundamental que probablemente no esté ejerciendo de la mejor manera en la acreditación de profesionales, en el cumplimiento de las normas éticas, ¿verdad?, de los abogados, ¿no? Y lo mismo en las facultades de Derecho, ¿no? Las facultades de Derecho cumplen un rol fundamental. Sí, es de ahí de donde salen todos los agentes que se involucran en el sistema de justicia. Y me temo, tengo la impresión de que en los últimos años las facultades de Derecho lamentablemente han estado muy desconectadas del Poder Judicial principalmente, ¿verdad? No han habido mayores nexos, tanto entre que estudiantes ingresen a la facultad, al Poder Judicial, como en comunicación, en una interacción permanente que es fundamental en mi juicio, ¿no? Pero ¿por qué crees que una facultad de Derecho no ha incentivado en todo caso a sus alumnos a que pertenezcan o sean parte del Poder Judicial? Sin duda creo que tiene que ver con el problema reputacional que enfrenta el Poder Judicial, ¿verdad? Hoy en día ya no podemos hablar de un problema, por ejemplo, de remuneración. En el Poder Judicial las remuneraciones no son remuneraciones bajas, son sueldos competitivos frente a lo que ofrecen los estudios de abogados. El problema es básicamente reputacional. Sin embargo, creo que la reacción no debe ser, como el problema es reputacional, me alejo del Poder Judicial, sino más bien cómo contribuyo, ¿verdad?, de alguna manera a generar algún tipo de sinergia o valor agregado o algún tipo de mejora en el sistema en general, ¿no? Digamos que el sueño de un estudiante de Derecho no es ir al Poder Judicial, no es ir al Ministerio Público. En otros países es un reconocimiento al prestigio de un abogado llegar a ser juez. Así es. Entonces eso debería ser nuestro modelo aspiracional, ¿no? Pero claro, para eso probablemente se requieren también que no solamente digamos, no me gusta, entonces no participo, sino que más bien participe y trate de hacer algún cambio, ¿no? Yo creo que hay elementos, hay personas evidentemente que no coinciden con la corrupción y esas personas progresivamente van a hacer un cambio. Pensemos simplemente en cómo se origina todo esto, ¿no? La fiscal que pide la investigación, el juez,
ellos han jugado su prestigio, hasta su vida, creo yo, en algún caso, y son elementos valiosos dentro de instituciones que evidentemente tienen problemas, pero que con esos elementos valiosos puede ir generando progresivamente algunos cambios. Creo que todavía nos debe quedar esa esperanza, por lo menos, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí socioeconómico muy interesante e importante a tener en consideración. ¿Por qué un estudiante de Derecho está desincentivado de ir al Poder Judicial? Como bien dice, pues hay un tema reputacional. Pero ¿por qué hay un tema reputacional? Política, nunca le interesó el sector justicia como un sector a modernizar. En los 90, ¿cuál fue el énfasis del Estado peruano como para construir islas de eficiencia? Indecopi, Mercado de Valores, BCR, el factor económico. Algunos dicen que no hay institucionalidad en el Perú. Yo digo que sí hay, pero es una institucionalidad selectiva. Vamos a crear instituciones en estas áreas, en salud, en educación, en justicia, están a la deriva. Entonces, ¿eso qué ha generado? Ha generado justamente que se surjan estas instituciones precarias, con condiciones malísimas en términos materiales de trabajo, filas de expedientes que tienen que coserse, clientelismo y una serie de problemas que obviamente eso que causa mala reputación y desincentivo. Y al final, ¿esto qué cosa expresa? Expresa una división interesante clasista en el Estado. ¿Por qué? Porque los estudiantes de universidades privadas, exitosas, nunca van al Poder Judicial, pero los estudiantes de universidades públicas, también precarias, o universidades privadas que tienen una calidad cuestionable, van al Poder Judicial. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero digamos, se reproduce esa desigualdad también a nivel institucional, y eso es algo totalmente terrible en un Estado, que el Estado reproduzca esas taras de la sociedad. Entonces, tiene que partirse de la política de Estado y decir, oye, queremos que estas instituciones sean modernas, queremos invertir en queremos tener una visión de largo plazo en estas instituciones. Mientras el Estado siga viendo esto como un feudo, el Poder Judicial, los jueces se las arreglan, se eligen entre ellos y hacen sus reformas. No, esto es una visión integral, ¿no? Yo creo que ese es un tema también que va más allá de lo legal, ¿no? Tiene que ver con lo sociopolítico y lo socioeconómico. Tenemos ya algunas consultas en nuestras redes sociales, se las voy a ir dando de a poquitos. Por ejemplo, César Perea nos dice, ¿qué salidas se tienen para no caer en la anarquía jurídica? La propuesta de reforma debe empezar por la ratificación de los jueces cada 2 años y no cada 7 como ahora. Los jueces no trabajan y esa es una de las causas. El sistema es muy permisivo para ellos. Bueno, con el tema de la ratificación hay muchos debates, ¿no? Ajá. Pensemos que la ratificación no es otra cosa que someter a una evaluación al juez cada 7 años, que muchos dicen que en verdad sería más eficiente generar una evaluación permanente. Es decir, como en cualquier trabajo, ¿no? Yo hago mi trabajo bien, permanezco en el cargo. Yo hago mi trabajo mal, se me genera un procedimiento y me sacan. Lo que hace la ratificación es que el juez tenga esta idea de que cada 7 años es evaluado, pero que básicamente en los otros tiempos no tanto, ¿no? Claro. Entonces, por eso, en algún momento la ley de carrera judicial proponía más bien evaluaciones permanentes antes que la ratificación. De hecho, muchos jueces y muchos especialistas han expresado su opinión contraria a esto, porque ¿qué es lo que en la práctica sucede? Un juez se tiene que abocar al procedimiento de ratificación. Esto implica dejar su carga judicial y ponerse a preparar su expediente y sus resoluciones, y es un tiempo que deja de lado su verdadera función, que es resolver casos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo deja sus funciones para poder ser evaluado? Dependiendo de, digamos, podrían ser unos 3 meses. De hecho, yo escuchaba casos que pedían vacaciones y luego juntaban un mes más. Entonces, estamos hablando de personas que tienen que abocarse a hacer un trámite, ¿no? De hecho, en este caso hay que reconocer que se generó un procedimiento un poquito más modernizado, porque presentaban todo vía digital y eso hacía las cosas un poquito más fáciles, pero en verdad yo creo, y lo creo con convicción, que sería más eficiente un sistema en el cual tuviéramos una evaluación permanente de los jueces, que habría que decidir a cargo de quién va a estar, porque ahora estamos todos complicados con quién va a ser el que lo va a hacer, pero sí necesitaríamos definir esto, ¿no? Ahora, Rubén Darío nos dice, ya lo que le hemos visto todos, ¿cómo se puede evaluar a futuros fiscales y jueces con preguntas tan simples como cuál es su plato favorito? Sí, de acuerdo, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Efectivamente, coincido con lo que dice Ana en relación a la evaluación permanente, pero también hay que regular cómo se hace esa evaluación, ¿verdad? Porque, como hemos visto, ¿no? Hay casos pues terribles en los cuales hay una discrecionalidad, para no decir en realidad arbitrariedad, en la forma de preguntar de los magistrados, ¿no? De entrevistar.
Hasta maltrato, ¿no? Hasta maltrato, ¿no? Hay un caso de una persona con discapacidad que ha sido maltratada, ¿no? Pero además hay mucha discrecionalidad en la fórmula de preguntas, ¿no? Hay un espacio del 20% de la evaluación o 30% en algunos casos que se refiere a la entrevista personal, que no está arreglada y que te pueden preguntar desde qué cosas se come en Ica o cosas de esa naturaleza que evidentemente pues atenta contra un sistema, ¿no? Cuando deberían ser más bien condiciones regladas, ¿no? En función al desempeño profesional de la persona, ¿no? Y a la idoneidad ética, en función a determinados indicadores objetivos, ¿no? Y no preguntas de esa naturaleza, evidentemente, ¿no? Claro, de hecho tendríamos creo que pensar en pensar todo el procedimiento de selección de jueces y fiscales, ¿no? Muchos dicen que deberíamos equiparar esto a lo que por ejemplo pasa con la Academia Diplomática. ¿Qué hacemos? Captamos gente muy capaz, la formamos y luego hacemos que estas personas asuman su cargo. Porque finalmente, ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos gente de fuera, hacemos concursos con alto grado de subjetividad, sobre todo en las entrevistas, y luego inmediatamente empiezan a formar parte de la función judicial. Ahí el rol de la Academia y la Magistratura es importante, por supuesto antes el rol de las universidades, como hemos hablado, de facultades de Derecho, pero el rol de la Academia debería ser un rol rector en formar quienes van a ser luego quienes van a impartir justicia, y no formarlos en derecho penal, civil, que eso deberían aprenderlo en las universidades, sino formarlos en ser jueces, en argumentar, en motivar sus decisiones, ¿no? Sobre el tema de las preguntas también eso tiene mucho que ver con quién hace las preguntas, ¿no? Un profesional capaz que llega a ser consejero del Consejo Nacional de Magistratura no haría ese tipo de preguntas. Claro. Entonces volvemos al tema de quién los elige. Y creo que no hemos discutido mucho eso, ¿no? O sea, si seguimos eligiendo a los miembros del Consejo a través de votaciones secretas en gremios específicos, universidades públicas, privadas, colegios profesionales, que expresan las taras de la sociedad civil, que también es una sociedad civil sin instituciones. Entonces salen estos personajes, ¿no? Que terminan haciendo espectáculos, que, como vemos en los últimos días. Entonces, ¿cómo hacemos para que los mejores lleguen al Consejo? Esa es una discusión de fondo. Yo tengo una idea muy particular, ¿no? O sea, todo tiene que partir de una deliberación pública en el Congreso de la República. Sé que es poco popular, pero, por ejemplo, si vamos a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o al Contralor de la República, tiene que haber una deliberación pública. El lugar de la deliberación pública es el Congreso, y ahí toda la ciudadanía va a estar viendo a quiénes se proponen. Nosotros ahora sabemos a quiénes proponen para ser miembro del Consejo en las universidades públicas, privadas, simplemente un día aparecen ahí. Entonces, eso es un tema que tenemos que discutir a fondo. En otros países la tendencia es a generar mecanismos de amplia transparencia para que por lo menos sepas quiénes son, puedas tacharlos, puedas ver su trayectoria. Entonces la sociedad civil establece un mecanismo de control al menos informal, ¿no? Eso ni siquiera existe aquí porque en verdad a veces no se enteran de alguno de los candidatos cuando ya fueron elegidos. Bueno, y esos mecanismos de publicidad y transparencia creo que deberían teñir en realidad todo el sistema de justicia de punta a punta, ¿no? Porque hoy en día es inexplicable cómo cuando uno se va a realizar una investigación sobre el tema encuentra que no existe data de cuántos jueces hay en el país. No existe ni siquiera data oficial de cuántos jueces hay, cuántos procesos de amparo hay, cuál es la carga judicial, cómo está manejada, cómo se adoptan políticas públicas en temas del sistema de justicia sin la información para poder tomar decisiones. Es inexplicable, ¿verdad? Y ahí volvemos a lo que decía bien Roger, o sea, se ha modernizado la economía pensando que esto iba a tener un impacto en la institucionalidad, incluyendo el sistema de justicia, pero eso no ha pasado porque no es espontáneo. Tienen que tomarse decisiones concretas para ello, ¿no? No puedo creer lo que no se sepa cuántos jueces tenemos. No existe información oficial. Públicamente al menos no. Claro, tienes que pedir la información y claro, y está en permanente actualización. En el marco del acuerdo, por ejemplo, se decía cuántos jueces, cuántos fiscales, ¿saben cuántos hay? No se sabe. No está coordinada la información, no hay esta modernización, esta interoperabilidad del sistema. Ni siquiera podemos saber cuántos jueces tenemos por persona, ¿no? Para regular per cápita, claro, como en otros países se calcula. Se ha formado una comisión de reforma del sistema de justicia. ¿Me pueden explicar un poquito qué facultades se le ha otorgado y cuál va a ser su papel, por favor? Bueno, el tema de las comisiones en el Estado peruano tienen un rol básicamente de brindar recomendaciones, ¿no? Está regulado de esa forma. Entonces una comisión se crea, en este caso por estos notables, para brindar recomendaciones de propuestas urgentes, ¿no? Entonces, esas recomendaciones van a tener que ser discutidas en el Congreso de la República, van a tener que ser también, el propio Ejecutivo va a tener que tomar decisiones acerca de qué recomendaciones considera idóneas y cuáles no. Entonces,
pensar que la comisión en sí es, digamos, la solución a los problemas o crear comisiones, creo que es una tara también del Estado peruano, ¿no? Tenemos problemas de feminicidios, creemos la comisión para que estudie el tema de feminicidio. Se estudia, se hace propuestas y ya, ¿no? Yo creo que es importante que la sociedad civil organizada se siga manifestando y se siga indignando, porque esto va a obligar a que los actores políticos realmente tomen decisiones, ¿no? Por ejemplo, mañana se va a dar esta legislatura extraordinaria, ¿no? Entonces, esta sesión extraordinaria, y esto, muchos pueden decir, oye, pero ya están renunciando, entonces, ¿para qué? Ok, pero hay que discutir una transición, ¿no? Ese es el momento para decir que no solamente los consejeros titulares, sino los accesitarios, todo se vaya y llegar a un acuerdo político para establecer una transición hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, yo creo que desde la sociedad civil, pero de verdad, o sea, la que está en las calles, desde ahí se empujan estos cambios, ¿no? Las comisiones dan recomendaciones, como desde la Facultad de Derecho podemos dar recomendaciones, ¿no? Pero creo que en este caso también tenemos que tener en cuenta qué pasa con la indignación de la gente. Bueno, de plano, bueno, la comisión tiene un encargo corto, además son De solamente 12 días sí. que tiene que hacer un informe que evidentemente lo que probablemente harán es establecer cuáles pueden ser las acciones a un mediano, corto y largo plazo, pero una labor todavía de identificación, ¿no? No van a poder ir más allá. Lo que me parece interesante a mí de la resolución dentro de todo esto, porque yo coincido que tiene, digamos, un efecto potencialmente limitado, es que tienen que crear un espacio ahí como para que esto tenga una continuidad, ¿no? Y esperemos que se pueda lograr especialmente. Y hay que recordar también que está esta comisión, pero también está la del Congreso, también está, bueno, el Congreso con la Comisión de Constitución y también está la del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo se articulan estas recomendaciones y cuál es la que prevalentemente queda? También va a ser una cuestión que va a haber que dilucidar los próximos días. O sea, si tenemos 3 informes y no articulan entre ellos, la verdad que no vamos a lograr nada muy concreto, ¿no? Sí, bueno, digamos que creo que la comisión, que es una comisión por lo demás nombrada, integrada por gente muy valiosa, Sí, es un paso inicial nada más en este trabajo que, como hemos estado describiendo, bastante complejo, ¿no? Y imagino que lo que hará la comisión del canciller Wagner será marcar una hoja de ruta de por dónde debería más o menos... Que va a ser importante, que va a tener una utilidad, ¿no? Que va a tener una utilidad, pero claro, no va a resolver todos los problemas, hay que ser conscientes de eso, pero sí es importante que haya algún esfuerzo serio de propuesta que esperemos luego ser tomado en cuenta también por las demás instituciones, ¿no? Así es. ¿Habría que mencionar algún país en cuanto a que la justicia esté funcionando, que podríamos tomar como ejemplo? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, en general, en todos los países hay problemas en el Poder Judicial, evidentemente, más o menos, ¿no? Pero siempre hay modelos que se pueden, o algunas ideas que se pueden tomar, porque creo que también la importación de reglas de un país al otro, sin tomar en cuenta los contextos, ¿verdad? No termina funcionando, ¿no? Es decir, tomamos el modelo chileno, tomamos el modelo colombiano, pero en realidad nuestra realidad es otra, ¿no? Claro. Tenemos una serie de taras, como hemos mencionado, de problemas, de dificultades que tienen que acoplarse a este modelo, ¿no? Pero sin duda hay prácticas que se pueden utilizar, empezando por prácticas de transparencia, ¿no? Las prácticas de transparencia son la mejor, digamos, no es lo único, pero es una de las mejores cosas que se puede hacer para reducir los riesgos de corrupción, ¿no? Chile, por ejemplo, publica anualmente y de manera, actualiza siempre un boletín que se llama el Poder Judicial en Números, ¿no? Donde está toda esta información que hace un momento mencionaba que no tenemos en este país, claro, ¿verdad? De cuántos jueces hay, cuántos procesos hay, cuál es la carga judicial, porque muchos de los problemas que también hay de corrupción se generan porque tenemos un Poder Judicial que no gestiona adecuadamente sus procesos, ¿verdad? Los procesos civiles pueden durar en promedio 5 años, un proceso civil puede durar mucho más, ¿verdad? Tenemos una Corte Suprema que está dividida en muchas salas, en vez de tener una sala suprema, ¿verdad? Y una Corte Suprema que puede terminar viendo un caso de autorización de menores, de permiso de viaje de menores, cuando es un caso que no debería llegar hasta la última instancia del Poder Judicial. Entonces, los problemas que hay en el Poder Judicial son de muchos tipos y evidentemente, allí donde hay ineficiencia, se abre una puerta para la corrupción, a no dudarlo, ¿verdad? Porque hay alguien que está dispuesto a pagar para hacer más eficiente su proceso y seguramente alguien que está dispuesto a recibir el dinero para ayudar a ese ciudadano que quiere un proceso mucho más rápido. Claro, digamos, si un proceso si debería durar 1 año y dura 3, en ese interín hay muchas instancias en las cuales puede haber acciones que generan corrupción, ¿no? Desde el hecho de que la audiencia sea un día y luego se
anuncie el resultado de esta votación un año después, todo lo que puede pasar en un año referente a esto, ¿no? Yo no me atrevería a mencionar un país en concreto, porque coincido plenamente de que importar figuras es lo que nos ha traído muchos de los problemas que tenemos hasta ahora, lamentablemente. Creo que nosotros tenemos una realidad que exige que nos sentemos a pensarnos cómo ha funcionado, porque nuevamente, lo que decimos al inicio, el modelo del CNM en el papel es un buen modelo. El problema es cómo lo hemos puesto en práctica en nuestro país por muchas de las carencias de la sociedad civil y en general de las instituciones que eligen, y además por la forma como lo hemos puesto en práctica. Entonces yo tendería a pensar que más que modelos, necesitamos sentarnos como modelos paradigmáticos del derecho comparado, sentarnos a pensar cómo nuestro modelo actual nos ha funcionado y qué cosas tenemos que ir descartando, ¿no? En el caso, decíamos, del CNM, el hecho que una universidad privada que ha sido creada hace un año pueda participar en iguales condiciones que una universidad que tiene 10 o 20 años de prestigio, no parece ser idóneo, porque generalmente, lamentablemente, no personas de la mejor idoneidad profesional son las que entran a las instituciones, que tienen un impacto luego en todo el sistema, ¿no? Entonces, yo me atrevería a que tratemos de generar una solución, si se quiere, local, con algunas buenas prácticas. La transparencia me parece que es a nivel de lo que se está promoviendo desde el sistema internacional, desde el sistema de derechos humanos, es, creo, lo central. Y, por supuesto, permitir espacios en los cuales se pueda controlar estas elecciones y que no sean elecciones tan gremiales ni tan cerradas como lamentablemente son hasta ahora, ¿no? De acuerdo, de verdad que sí. En el tema de derecho comparado hay que tener en cuenta que hay una visión dominante en el derecho comparado, que es verificar cuál es el mejor modelo e importarlo. Pues esa visión ha sido bien criticada, porque, digamos, viendo indicadores cuantitativos se podría decir, Noruega es el mejor modelo, entonces vamos a importar el modelo de Noruega, pero no somos Noruega. O sea, nuestra estructura social, cultural, histórica es distinta. Entonces una importación automática es algo definitivamente equivocado. Entonces, lo que bien se aconseja en la teoría contemporánea del derecho comparado es entender diferentes modelos, ¿no? Cómo estos modelos tienen razón de ser en sus sociedades y cómo a partir de entender estos modelos nosotros podemos quizá repensar el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso de hay que ver quién es mejor y traerlo, ¿no? Sí. Que lamentablemente muchas veces se legisla de esa forma, ¿no? Sí, entonces es un problema. Roger, palabras finales ya para ir cerrando, ¿alguna reflexión? Bueno, como comencé con mi intervención, yo creo que estos momentos son momentos para repensar cosas de manera profunda, ¿no? Muchos señalan hay que hacer una reforma radical, ¿no? Yo creo que reforma radical es una contradicción de términos. O sea, una reforma no es radical, ¿no? Y reformas hemos tenido por mucho tiempo en el Poder Judicial. Hay intentos de reforma. Entonces yo creo que este es el momento. Tenemos un presidente del Poder Judicial que ha renunciado. Tenemos miembros del Consejo Nacional de Magistraturas que han renunciado. Tenemos un momento ideal para realmente poner cambios y hacer cambios de fondo en el sistema de justicia y construir un verdadero sistema de justicia. Ese es el momento. Si no lo aprovechamos, vamos a volver otra vez a los mismos problemas. Las mismas reglas institucionales se van a perpetuar y no vamos a avanzar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento para hacer cambios de fondo. Sí, yo coincido plenamente y creo que también tenemos que tomar conciencia de que la reforma no puede ser solo en un único tema, ¿no? No es solo cambiar las leyes, por supuesto, pero sí tenemos que comenzar a identificar todos los espacios, decíamos, desde las universidades, desde la participación de la sociedad civil, gremios como el Colegio de Abogados, desde las cuestiones de cómo seleccionamos a jueces y fiscales, cómo luego los sancionamos por sus medidas indisciplinadas, y un tema que no hemos hablado mucho es también cómo ejercen su función, en términos de generar predictibilidad sobre sus decisiones. Esa idea de la jurisprudencia, de los precedentes, esa estabilidad jurídica es algo que también carece nuestro sistema judicial y que genera hasta un impacto en el tema de la seguridad jurídica de nuestro país frente a inversionistas, frente a cualquier externo que quiera saber cuáles son las reglas aplicables en el país. Entonces, creo que debemos ser conscientes de que todos estos espacios requieren cambios, ¿no? Cambios de la Constitución, de la ley, pero también cambios de prácticas. Desde las decisiones que se pueden tomar como generar una base de datos conjunta de jueces y fiscales, eso es una decisión que no requiere un cambio normativo, requiere una decisión política desde un espacio de alta dirección de las instituciones, simplemente. Bueno, yo en la misma línea creo que la reforma del Poder Judicial, el sistema de justicia es
francamente impostergable, ¿no? Pero también tengo la misma impresión de que si la reforma no es integral y no abarca a otros campos como se debiera, por ejemplo la reforma política, ¿no? Y en general la reforma del Estado, diría yo, nada va a cambiar, porque el solo hecho de cambiar reglas formales en un poder que se ve necesariamente afectado por otros poderes, como vemos, por el Congreso, por el Ejecutivo, ¿verdad?, y por otros poderes de facto, no va a generar mayores cambios, ¿no? Y habría que ver un poquito en realidad la historia, cómo funciona, y es fácil darse cuenta, ¿no? El ejemplo de la descentralización es un ejemplo claro, ¿no? La reforma de la descentralización que se llevó a cabo a través de reglas formales terminó más bien perjudicando al país. Hoy ya tenemos cuántos alcaldes, cuántos gobernadores regionales presos, ¿verdad? Porque no se acompañó de una estructura, una reforma mucho más integral, sino que simplemente se hicieron cambios de reglas formales sin tomar en cuenta una serie de elementos fundamentales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los tres por haber venido al programa, por habernos explicado también y por dejarnos también muchas dudas, pero también la idea de que somos la sociedad civil finalmente y las universidades, también la academia, quienes debemos tomar acciones también desde nuestro lado. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Ana Neira, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico, Ronnie Farfán, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Pacífico, y Roger Merino, docente de Pacífico Business School y de la Escuela de Gestión Pública. Nosotros nos reencontramos en una siguiente edición de Mesa UP.